Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Te saluda Melissa Ramírez y pues estoy eternamente agradecida con la oportunidad que me has dado, Pastor Marco y la pastora Susan Sánchez, de venir a sus hogares, amén, y compartir la palabra del Señor. Me han dado la tarea de compartir con ustedes acerca de la quinta palabra de Jesucristo mientras Él estaba en la cruz del Calvario. Y pues vamos a entrar al tema, amén, sin antes poner una oración, ponernos delante del Señor, amén. Así acompáñeme, incline su rostro y ore conmigo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra a través, Señor, de la pantalla, a través de la tecnología, a través de la internet, Señor. Yo te pido que esta palabra penetre a lo profundo de nuestros corazones y cause el efecto para el cual ha sido enviada, Señor. Pon guarda a mis labios y lo que salga de mi boca sea para bendecir tu santo y precioso nombre. Amén. Amén. Pues mi hermano, me han dado la tarea de compartir la quinta palabra y la quinta palabra que Jesús expresó en la cruz fue tengo sed. Amén. Y podemos pues buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28, es donde vamos a estar basando pues la enseñanza, amén, y el mensaje de la palabra de hoy. Estuve indagando un poquito acerca de la crucifixión de Jesucristo y hay una definición que me llamó muchísimo la atención, que conseguí en la internet, en la web, y habla acerca de la crucifixión como explica que la víctima quedaba expuesta a una lenta, dolorosa y angustiosa agonía causada por el hambre que tenía, las hemorragias que había sufrido, la sed que tenía y los elementos climáticos. Quiere decir los factores del clima. Si era un día muy asoleado, el calor, si había mucho viento, si había tormentas, lluvias, si había mucho frío, pues todos esos factores afectaban pues la muerte de la persona que estaba siendo crucificada. Dice que esta agonía podría durar hasta varios días. Quiero hablar acerca del sufrimiento de Jesucristo y qué llevó a Jesucristo a expresar estas palabras, tengo sed. Como todos sabemos, hemos escuchado la historia de la muerte de Jesucristo, el sufrimiento, pero quiero llevarte a un día antes o unos días antes del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya el cuerpo de Jesús estaba pasando por un dolor tremendo, por una agonía, por un sufrimiento. Jesús estaba mostrando síntomas relacionados con un intenso sufrimiento. La noche previa, los discípulos cuentan que Jesús sudaba o lloraba sangre, gotas de sangre. Déjame explicarte un poquito más y me encanta dar estos detalles un poquito sobre medicina, porque me encanta la medicina. Dentro de nuestro cuerpo hay glándulas que se encargan o que nos permiten sudar cuando nuestro cuerpo necesita sudar. Dentro de estas glándulas, llamadas glándulas sudoríparas, existen capilares sanguíneos. Pues déjame decirte que el sufrimiento que Jesús estaba experimentando en la cruz fue tal que estos vasos sanguíneos se rompieron y al romperse Jesús sudaba de su cuerpo, de sus lágrimas, de su cuerpo transpiraba sangre. Quiere decir que Jesús ya estaba sufriendo físicamente. Jesús estaba ya preparándose para ser entregado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y su cuerpo ya estaba experimentando el estrés, el sufrimiento, la agonía, la angustia, la ansiedad que Él iba a ser entregado. Amén. Ahora quiero llevarte y trasladarte un poquito más adelante. Ya Jesús es entregado, ya Jesús fue traicionado, fue arrestado, fue presentado ante Pilato y fue pues abandonado por un pueblo que escogió a un asesino, que escogió a Barrabás en lugar de Jesús.
Pero mi hermano, tú y yo sabemos que eso era necesario. Jesús iba a pasar por este sacrificio por ti y por mí, por la humanidad completa. Amén. Así que te quiero trasladar rápidamente al momento de la flagelación de Jesús, al momento donde él había sido desnudado de su cintura para arriba y había sido azotado, estaba recibiendo un castigo, un azote. Su cuerpo estaba profundamente lastimado. Cada latigazo rompía su piel. Dice la Biblia, o los estudiosos nos han dicho que las herramientas que utilizaban para azotar a Jesús eran tales que en sus bordes tenían bolitas de acero, o en algunas ocasiones utilizaban huesitos de ovejas, y dice que eso rasgaba por completamente la piel y hasta los músculos. Jesús ya tenía su piel sensible por tanto sufrimiento y por sus vasos capilares, como les mencioné anteriormente, que habían sido rotos y que él sudaba sangre. Ya su sufrimiento era tal, ya tenía muchas horas de no comer, muchísimas horas de no tomar bebida alguna, y ya su cuerpo estaba en un nivel de deshidratación. Su cuerpo ya estaba empezando a sufrir los efectos de no recibir alimento, de no recibir agua, de no recibir líquido, de perder sangre a causa de todos estos golpes, de todos estos azotes. Amén. Ya su piel, su cuerpo estaba siendo debilitado, mi hermano, por ti y por mí. Amén. Ahora también quiero trasladarte al momento donde él es burlado. Nos narra la Biblia, nos cuenta la Biblia que los soldados se burlaban de él. Y dice que hicieron una corona de espinas, ¿verdad? Tú y yo sabemos la historia. Esa corona de espinas, al haberse puesto sobre su cabeza, eso quiere decir que todas esas espinas estaban irritando gravemente los nervios más importantes de la cabeza de Jesús. Eso causaba un dolor intenso y un dolor agudo en la vida de Jesús. Más sangre estaba siendo derramada. Había más pérdida de líquido, más pérdida de sangre, más deshidratación aún en su cuerpo. No había comido por horas, había sangrado muchísimo, había perdido mucho líquido y entonces estaba a un punto de deshidratación grave. Déjame decirte que aún así en su condición tuvo que sufrir la vía dolorosa, tuvo que caminar por todo ese camino hasta llegar al Gólgota. Allí fue lastimado, fue herido, fue burlado, tuvo que cargar con el madero, pero llegó, lo logró, llegó al Gólgota por ti y por mí. Y allí en Mateo 27:34, mi hermano, usted lo puede buscar. Mateo 27:34, el Evangelio de Mateo nos narra, y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, Jesús se negó a beberlo. En ese momento, mi hermano y mi hermana, a Jesús le ofrecieron algo de beber. A él le dieron una mezcla de vino y hiel. Déjame decirte que en aquel tiempo se acostumbraba a darle a esas personas que iban a ser crucificadas esta mezcla que ayudaba. Hay varias versiones. Una dice que esta mezcla ayudaba a que las personas que iban a pasar ese tipo de muerte tan sangrienta y tan dolorosa, se le daba esta mezcla como una forma de sedante, una mezcla para ayudar con el dolor y aliviar la pena. Pero Jesús, en el momento que probó y se dio cuenta de lo que le estaban dando, Jesús se negó a beberlo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué tú crees que Jesús se negó a beber eso? Porque él sabía que él debía pagar el precio. Completamente, sufrirlo todo por ti y por mí. Sufrir cada uno de esos latigazos, cada uno de esas burlas, cada uno de esos golpes, por amor a ti y a mí. Porque éramos tú y yo quienes debíamos o quienes merecíamos ese castigo.
pero Jesús lo hizo suyo por amor a ti, mi hermano, por amor a mí. En ese momento Él se negó. Él sabía que tenía que sufrirlo completamente todo y ser obediente, obediente hasta la muerte, mi hermano. Llega el momento de la crucifixión. Ese momento fue un momento tan duro para la vida de Jesús. Ninguno de nosotros hubiésemos aguantado tanto dolor por amor a alguien. Déjame decirte que hay dolores que afirman que el dolor que se siente en el momento de que los clavos perforan el nervio de las manos, se llama el nervio medio en las manos. Ese dolor es tan increíble que ni siquiera la morfina, mi hermano, es capaz de aliviarlo. La morfina no hace nada cuando se experimenta un dolor tal. Ese dolor se describe como un dolor intenso, ardiente, un dolor horrible. Aquí se describe como relámpagos atravesando el brazo hasta llegar a la médula espinal. Asimismo fue el dolor por la ruptura del nervio plantar del pie. Mi hermano, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz fue tremendo. Su cuerpo estaba allí en el madero, completamente entregándolo todo por ti y por mí. Quiero hacer tanto hincapié y tanta importancia en la deshidratación que Jesús estaba sufriendo en ese momento. Déjame decirte que ya no había líquido en su cuerpo. La palabra de Dios dice que su boca estaba seca. Estaba tan seca que dice que su lengua se pegó al paladar. Ya no había líquidos en su cuerpo. Era un momento de deshidratación tremendo. Déjame también decirte que la postura o la posición en que ponían el cuerpo de una persona crucificada era una posición que era diseñada especialmente para que la respiración fuera tan extremadamente difícil de realizar. Encima de todo el dolor, encima de todo el sufrimiento, encima de su deshidratación profunda, con todo esto era casi imposible respirar. Y en ese momento, durante toda esa agonía, el Señor promulga todas estas palabras. Y llega el momento donde Él reconoce que en su cuerpo ya no puede más. Ya su paladar está tan seco que ya su boca no puede expresar nada. Y es en ese momento, mi hermano, mi hermana, donde Él dice, tengo sed. Con todas las fuerzas que Él tenía, pudo abrir su boca y decir, tengo sed. El Señor necesitaba humedecer su boca para poder promulgar las siguientes palabras que iban a dar fin o culminar con la meta que Él tenía, con el objetivo que Él tenía, que era entregar su vida, morir para que tú y yo viviésemos. Es en ese momento donde Él reconoce su humanidad y dice, necesito mojar mis labios, necesito humedecer mi paladar, porque aún tengo más que decir. En ese momento, en medio de esa declaración, es donde vemos Juan 19:28 cumplirse. Jesús dijo, tengo sed. Es en ese momento, mi hermano, donde Él mostró su humanidad. Él demostró allí ser 100% Dios, pero también ser 100% hombre. Juan 19:28 dice, después de todo esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Te repito, mi hermano, mira lo que dice aquí. Después de todo ese sufrimiento, después de todas las palabras que Él venía promulgando en la cruz, Él sabía que ya todo había terminado. Estaba a punto de morir. Su muerte estaba a minutos de distancia. Y para que se cumpliese la palabra, ¿cuál palabra, mi hermano?
La palabra que estaba en los Salmos, en Salmo 22, 14, 18, en el Salmo 69, versículo 21, para que se cumpliese la palabra, porque Jesús vino a cumplir la palabra, amén. En ese momento dice, tengo sed. Y si usted ve el versículo 28 más adelante, dice que había una vasija llena de vinagre. Déjame decirte que ese vinagre lo utilizaban en aquel momento como lo que tú y yo conocemos hoy como un suero, algo que hidrata a la persona. Ellos tenían esa vasija de vinagre ahí, los soldados, para poder humedecer la boca de los que estaban siendo crucificados. En ese momento a Jesús se le ofrece el vinagre y él logra humedecer su boca. Y al humedecer su boca, logra promulgar las siguientes dos palabras que tú vas a escuchar más adelante, amén. Pero no te quiero dejar sin decirte esto. Cuando tú y yo leemos ese verso, el versículo 28 de Juan 19, lo leemos en presente. Dice, Jesús dijo, tengo sed. Se lee en presente, no en pasado. No dice Jesús tuvo sed. Dice, Jesús dijo, tengo sed. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué tiene sed Dios hoy? ¿De qué tiene sed Jesús hoy? Pues déjame decirte, mi hermano, mi hermana, Jesús, el Dios Todopoderoso, tu Dios, tu Padre, tu Creador, tiene sed de justicia, mi hermano. Tiene sed de tu alabanza. Él tiene sed de tu adoración. Él tiene sed de pasar en intimidad contigo. Él tiene sed de tu agradecimiento. Él tiene sed de tu búsqueda hacia Él, de tu entrega. Él tiene sed de tu alma. Tiene sed de tu corazón. Yo te pregunto, tú que me escuchas hoy, ¿qué le vas a entregar a Jesús hoy? ¿Qué le vas a dar a Dios hoy? ¿Lo vas a dejar ahí en el madero con sed? ¿O le vas a decir, sí Señor, heme aquí, toma mi corazón, toma mi vida, toma mis fuerzas, toma mis años, toma mi futuro, toma mi salud, toma mis finanzas, toma mi familia? Me rindo a ti, Señor. Te entrego todo a ti. Soy tuyo, soy tuya. Déjame decirte, mi amigo, mi amiga que me escuchas hoy, y que quizá no has entregado tu vida a Jesús. Quizá no le has dado tu corazón por completo y no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón. Jesús desde la cruz te miró a ti. Jesús miró un mundo sediento. Jesús miró la sequía que había en esta humanidad. Y Él también gritó, tengo sed. Sed de justicia. Sed de amor. Y mira qué tan lindo, mi hermano. Y con esto te dejo. Juan 4. Vaya conmigo a Juan 4. Juan 4. Y tú puedes leerlo del versículo 1 en adelante. Es la historia de la mujer samaritana. Pero yo te voy a leer desde el versículo 7. En ese momento dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Otra versión dice, dame de beber. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Déjame decirte hoy, mi hermano, Jesús quiere darte agua, esa agua que da vida, esa agua que sacia y que nunca más tendrás sed. Gracias por estar conmigo, gracias por escucharme y gracias por recibir esta palabra. Seguimos adorando al Señor y sé que hay otro hermano más adelante donde va a predicar y va a traer
otro mensaje acerca de las 7 palabras de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y nuevamente te mando un abrazo y saludos de parte de toda mi familia. Que Dios te guarde.